El puerto de Mónaco, en su configuración anterior, se construyó en los primeros años del siglo XX, terminándose las obras en 1914. Los medios disponibles en esa época y la topografía del fondo marino llevaron a adoptar la solución de dos diques enfrentados con la bocana abierta hacia el este. En la década de 1960 se estudió la conveniencia de ampliarlo, siendo múltiples sus objetivos: incrementar la protección del puerto contra el oleaje, posibilitar el atraque de cruceros de 30.000 toneladas de desplazamiento y de más de 200 metros de eslora, y por último, ganar al mar una considerable superficie de tierra destinada al desarrollo de nuevas actividades comerciales y recreativas. El abrigo del área del antepuerto se pretende lograr mediante dos grandes construcciones: un dique rompeolas de 490 metros y un contradique de 145 metros de largo que flanquee la bocana de acceso. La energía del oleaje será absorbida por un solo cajón cuyas dimensiones son fuera de lo común. Eslora, 352 metros. Manga, 28 metros. 44 metros al nivel de la losa inferior. Puntal, 24,5 metros incluyendo las superestructuras. Diseñado para una vida útil de 100 años, su construcción fue adjudicada a la Agrupación Comercial en Participación, formada por FCC y otras empresas. Es un barco de hormigón con doble casco y un desplazamiento en servicio de unas 163.000 toneladas que quedará sujeto en su extremo exterior mediante 8 cadenas, 3 del lado tierra y 5 del lado mar, fijadas al fondo marino con pilotes metálicos hincados y unido a tierra por medio de una rótula metálica de revolución con geometría troncocónica de 650 toneladas, sujeta de forma rígida al dique mediante barras pretensadas que coartará parcialmente sus posibilidades de movimiento y es uno de los elementos más innovadores del proyecto. La concepción de la rótula hace que el dique posea 3 grados de libertad, los 3 giros, con unas limitaciones de +/- 2 grados en el giro en planta y +/- 0,5 grados de giro en alzado, lo que le permitirá soportar los esfuerzos provocados por el oleaje. La geometría exterior del cajón consta de 8 recintos estancos con 2 recintos transversales cada uno, que permiten el control del dique mediante el lastrado y deslastrado de los mismos, 2 estabilizadores laterales, volardos y la rótula de unión al muelle. La geometría interior está constituida por un túnel carretero para el acceso al dique, una rampa de acceso al interior, 4 plantas de aparcamiento en la mitad próxima a tierra, lado rótula con capacidad para 400 vehículos, zonas de ascensores, escaleras y ventilación, área comercial y paseos peatonales, puerto seco, donde se podrán atracar embarcaciones deportivas y almacenar mercancías, estación marítima, faro, atraque, lado dársena, permite el atraque de cruceros de 30.000 toneladas y de más de 200 metros de eslora. Atraque, lado mar, permitirá en tiempos de calma climatológica el atraque de grandes paquebotes. El dique debía ser construido fuera de Mónaco por la falta de espacio y para evitar problemas de contaminación. Se decidió construirlo en una sola fase, realizándose todos los trabajos en seco en la dársena azul de Crinavis, en la bahía de Algeciras. En lo que un día fue la laguna, se habilitó un espacio destinado a la construcción del cajón. El acondicionamiento consistió en la ejecución de un dique seco cuya vida útil fuera igual a la duración de la obra. Para ello, se excavó una plataforma a la cota -14,5 con unas dimensiones en planta de 380 por 75 metros. El volumen total de la excavación fue de 420.000 metros cúbicos. El calado disponible en la dársena, de hasta 15,5 metros en pleamar, permitiría la botadura del cajón completamente terminado. Sobre la base se construyeron unos muros transversales con una separación de 8 metros, rellenando el espacio entre ellos con arena y creando así una superficie horizontal sobre la que se apoyaría el encofrado de fondo.
Para su construcción, el cajón fue dividido longitudinalmente en 8 módulos, 7 de ellos con 48 metros de longitud y uno, el correspondiente a la zona de la rótula, de 16 metros, completando los 352 metros de longitud del dique. En todos los módulos, excepto en el de la rótula, el proceso de construcción se repitió: solera, primera elevación de muros longitudinales, contrafuertes con solera y muros transversales de compartimentación, losa intermedia, elevación de muros hasta la coronación del dique, construcción de forjados intermedios y elementos interiores, rampas, escaleras, ascensores, conductos de ventilación, etc. Para optimizar la construcción, las armaduras pasivas se elaboraron en 2 parques de ferralla, fabricándose en grandes jaulas e incorporando en lo posible los conductos para el pretensado. Los forjados del aparcamiento y del puerto seco fueron prefabricados en una factoría cercana a la obra. En total, se prefabricaron 191 vigas de 17 metros de longitud y 8.300 metros cuadrados de prelosas de 7 centímetros de espesor. El diseño y construcción de la rótula se efectuó en unas instalaciones próximas a Lyon. Desde allí, las distintas piezas se trasladaron en barco hasta un muelle próximo a la dársena donde se construía el dique. La rótula se montó en varias fases. Primero, se colocaron la contrabrida, la brida de asiento y el tubo de conexión entre ambos elementos. Delante de la brida se colocó un encofrado circular para la pieza de asiento y entre brida y contrabrida los tubos de alojamiento de las barras de sujeción de la rótula y la ferralla de la zona. Con el dique ya muy avanzado, se montó la pieza de asiento de la rótula de 150 toneladas de peso y, por último, el conjunto de la rótula, con un peso de 650 toneladas. Para mover materiales y encofrados se emplearon 10 grúas torre, 4 de ellas con una capacidad de carga de 10 toneladas en un radio de 30 metros. Se llegaron a utilizar simultáneamente hasta 20.000 metros cuadrados de encofrados, de tipo trepante, con paneles fenólicos y 6.000 puntales. El hormigón se fabricó a pie de obra empleando 2 centrales con amasadoras de eje vertical y 2 metros cúbicos de capacidad. Como aditivos para facilitar su puesta en obra, se emplearon un plastificante de última generación y un retardador de fraguado. La resistencia característica exigida era de 58 megapascales, aunque en la práctica se superaron sistemáticamente los 75 megapascales. El pretensado va dispuesto en las 3 dimensiones, realizándose el vertical mediante bucles que alcanzan a la solera desde la losa de cubierta. A efecto de dar una idea de las dificultades de la ejecución, basta decir que la densidad media de la armadura pasiva era de 243 kilos por metro cúbico, con zonas de 400 kilos por metro cúbico, y la de la armadura activa de 78 kilos por metro cúbico. Las cantidades más significativas empleadas en su ejecución fueron 42.000 metros cúbicos de hormigón, 3.300 toneladas de acero en armaduras activas, 10.200 toneladas de acero en armaduras pasivas. El dique fue íntegramente construido en la dársena. Solamente quedaron pendientes algunas pequeñas zonas de la superestructura, cuyo espacio estaba ocupado por los elementos necesarios para el remolque y su instalación en Mónaco.